Muy buenas noches, soy Ana Cristina Olvera y esto es Ecosistema Digital 5G. Este programa es una coproducción de la Dirección General de Televisión Educativa y la agencia de noticias DPL News. Comienza a seguirnos en Twitter, @ed_5G. Hoy tendremos a varios invitados de lujo. Estará con nosotros Leonardo Euler Moraes, presidente de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones, Anatel de Brasil, que nos hablará de 5G. Pero antes te invito a ti, regulador, autoridad del sector digital, operador de telecomunicaciones y desarrollador de tecnologías, a ver este resumen con las 7 noticias más candentes de la semana. Colombia publicó las directrices para la subasta de espectro en las bandas de 700, 1900 y 2500 MHz. América Móvil obtuvo ingresos por 248.000 millones de pesos al tercer trimestre de 2019, 0.2% más que el año anterior. No se podrá cerrar la brecha digital si no se implementa IPv6 LACNIC. América Móvil invertirá $300 millones en tecnología 5G en Panamá. La digitalización de la industria con 5G podría significar un mercado de $700.000 millones para 2030, Ericsson. La Unión Europea realizó una evaluación de los riesgos de seguridad de las redes 5G, principalmente el software. Huawei de China, en plena batalla con Estados Unidos, firmó un acuerdo para desarrollar la tecnología 5G en Rusia. El 4 de octubre, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sancionó la ley 15.897, que crea un nuevo modelo de telecomunicaciones en ese país. El objetivo es aumentar el acceso de la población a Internet y tener servicios digitales de educación, salud y agricultura. Los principales cambios a la ley son permitir a los concesionarios de telefonía migrar al régimen de autorización. La Agencia Nacional de Telecomunicaciones deberá calcular la ganancia obtenida con el nuevo régimen, los activos reversibles y los proyectos de banda ancha. Permitir a las empresas con autorización para el uso del espectro renovar su concesión sin límites, siempre y cuando se cumplan los requisitos del regulador. Se permite el mercado secundario de espectro entre empresas autorizadas. Las empresas que ocupan posiciones orbitales brasileñas podrán renovar sus autorizaciones sin límite. Les acabo de exponer y de explicar este nuevo modelo de telecomunicaciones en Brasil. Ahora vamos del otro lado del estudio con Jorge Bravo. Él es director general de Digital Policy and Law, quien tiene preparada una entrevista con el regulador de Brasil. Jorge Bravo, vamos contigo. Muchas gracias, Ana Cristina. Nos encontramos ahora de este lado del estudio y como bien mencionaba la nota, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aprobó un nuevo marco a las telecomunicaciones en el mercado más grande de América Latina. Y de primera mano vamos a comentar este tema. Tenemos a Leonardo Euler de Moraes, que es el presidente de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones de Brasil. Leonardo, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Jorge. Estoy muy bien. Y desde ya pido disculpas por el portuñol, pues espero que estemos aquí una gran oportunidad de hablar de los retos que dicen respecto al desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones en Brasil. No, nos encanta al contrario que nos hables en portuñol, porque nos escucha de toda Iberoamérica. Y te quiero preguntar, porque pues eres el regulador de Brasil y de primera mano, ¿qué significa este nuevo marco de las telecomunicaciones en Brasil? ¿Qué quiere decir y qué va a hacer la agencia más adelante? Muy bien. De facto, esa es la principal reforma microeconómica desde la privatización, la desestatización del sector de telecomunicaciones que ocurrió en el final de la década de 90 en Brasil. Significa una ventana de oportunidad muy importante para que de hecho estemos en el siglo XXI para que tengamos la banda ancha en el centro de política pública. ¿Por qué? Porque hasta hoy el marco legal tenía la telefonía fija en el centro de la política pública. Lo sabes que al final de la década de 90 la expansión, la universalización de la telefonía fija constituía el principal reto de aquel proceso de privatización. Pero 20 y pocos años después, no es posible que así siga.
y para que podamos lograr un cambio era necesario un cambio legal. Eso ocurrió y ahora tenemos una oportunidad de eliminar obligaciones que son correlacionadas con la telefonía fija y en vez de eso imponer compromisos de inversión en la banda ancha, que es aquel que genera una externalidad positiva muy grande, no solo en términos de crecimiento económico, pero sobre todo en términos de desarrollo económico. Ese proceso, por supuesto, va a ser también un gran reto para Anatel. Creemos que en el plazo de un año quizás vamos a lograr esta transición, migración, donde los pactos que hay en el contrato de concesión, un acto jurídico perfecto entre poder concedente y concesionaria, va a dejar de existir para que tengamos un termo de autorización de banda ancha con compromisos de inversión, notadamente en las áreas que no tienen mucha atractividad económica financiera. Pero para que logremos un equilibrio, por así decir, más eficiente, es necesario que hacemos esa valoración de la manera correcta. Y para allá de ese aspecto del cambio de telefonía fija para banda ancha, estamos también ahora con el mercado secundario de espectro, que ahora la ley se permite, y otras oportunidades. Y yo creo que es muy importante porque va a dinamizar el sector de telecomunicaciones brasileño. Leonardo, presidente de la Anatel, por favor, platícanos precisamente el cambio legal es de concesiones a autorizaciones y de lo que se trata es de fomentar la inversión en el sector de las telecomunicaciones, que tú sabes que es muy dinámica. ¿Cómo va a lograr la Anatel que estas inversiones lleguen al país, se cierre la brecha digital y exista mayor igualdad digital? Bueno, perfecto. Hay algunos costes que existen en el mundo de telefonía fija que van a dejar de existir. Y eso es ¿cómo se dice? Es algo bueno para los prestadores de telefonía fija, pero va a ser bueno también para el poder concedente. La idea de ese proyecto es que haga seguridad jurídica y que haga un espacio mayor de coexistencia entre los intereses públicos y privados. Lo que quiero decir, si es una pasada, pero entre 2015 y 2018, ves, Jorge, que 1.1 billón de reales se aportó para la manutención de teléfonos de uso público, y nadie usa más eso. Entonces, ese es un ejemplo de obligaciones que no queremos más que existan, no solo porque no hacen más sentido, más porque queremos, pero porque queremos que esas obligaciones tengan a ver con lo que es la banda ancha. Entonces, entre 2015 y 2018, por ejemplo, 1.1 billón de reales. Estos valores que van a dejar de existir hasta el final de la concesión 2025 van a ser computados en obligaciones de inversión que serán demandadas en contrapartida por el ONUS que dejará de existir en el pacto efectuado en 1998, el contrato de concesión de telefonía fija. Y además, había también una incertidumbre muy grande sobre lo que sean los bienes reversibles, los activos que supuestamente se revertirían al Estado al final de la concesión 2025. Había mucha incertidumbre en esa materia sobre el Instituto de la Reversibilidad, y eso creaba dos efectos muy compromisores: incertidumbre e ineficiencia alocativa de capital. La medida que el concesionario de telefonía fija, que también es un prestador, un autorizatario de banda ancha, muchas veces o no investiga, o no hacía la inversión, perdona, o hacía en una manera que dejaba un par de cobre, pero la fibra podría tener más pares de fibra, pero dejaba la fibra para sí, y si es reversible, que sea apenas solamente el cobre. Entonces, todo eso creaba un sistema de incentivos
que no favorece la inversión. Entonces, es muy sencillo, pero va a ser muy difícil también, un reto muy grande, como he dicho, para hacer valer eso, porque va a ser la valoración de ese proceso y es importante que seamos céleres en ese proceso, porque cuando más cerca estemos de 2025, menor será la valoración de esa diferencia, de ese delta, y por consecuencia de los compromisos de inversión en las áreas. Y son en Brasil tiene como 5.500 municipios aproximadamente, y son 2.000 municipios aproximadamente que todavía no tienen backhaul de fibra. Vamos a mirar a esos municipios, ¿vale? A esos municipios para llevar backhaul de fibra, para llevar infraestructura de transporte, y después no creemos que la infraestructura de acceso hoy con la fibra que se está cada vez menos costosa. Hay muchos pequeños proveedores, pequeños ICPs en Brasil que están haciendo una verdadera revolución digital silenciosa en los locales más alejanos de Brasil, pero lo que les falta muchas veces es acceso a la infraestructura de transporte. Leonardo, este programa se llama Ecosistema Digital 5G. Brasil va a ser uno de los primeros países en licitar espectro. ¿Tienes preparada los planes para 2020? Por favor, coméntanos qué va a hacer la Anatel para liberar espectro 5G. Qué bien, muchas gracias. Sí, el año que viene vamos a hacer una subasta que muy probablemente va a ser la mayor subasta de derechos de uso de espectro que vamos a hacer en toda la historia de la agencia. Tenemos diferentes bandas, algunas que tienen un ecosistema ya listo para el 5G, banda de 3,5 GHz, y ahí estamos hablando de 3,3 GHz hasta 3,6 GHz. Por consecuencia son 300 MHz. Y además para 5G también tenemos la banda de 26 GHz. Pero todavía tenemos un bloco de frecuencia de 10 más 10 MHz en la frecuencia de 700 MHz y un bloco de 90 MHz en 2,3 GHz. Por lo tanto, muy diferente tipo de espectro. Vamos a hacer la consulta pública de la subasta. Se quedará para comentarios públicos por al menos 45 días. Es todo un movimiento después que tenemos de analizar las contribuciones, hacer la precificación de derecho de uso, y por lo tanto yo creo que en el segundo semestre del año que viene, el año de 2020, estaremos listos. Mi idea original, Jorge, es que íbamos a estar pronto para hacer la subasta hasta el primer trimestre de 2020. Todavía somos un colegiado, tenemos diferentes comisionados. Uno de los comisionados, que no es el presidente, son 4 comisionados, pueden ser los comisionados responsables para analizar el issue, ¿no? Y lo que pasa es que el comisionado Vicente, en el caso, entendió que era necesario más tiempo, y por lo tanto esa primera fase ha demandado más tiempo que lo que estaba previsto. Entonces yo no creo que va a ser posible hacer en el primer trimestre de 2020, pero estoy seguro que vamos a trabajar bastante para que estemos listos para hacer la subasta el año que viene. Muy bien, pues te queremos agradecer, estamos al aire, es televisión, tenemos poco tiempo, sin embargo nos has dado estas exclusivas para toda Iberoamérica. Queremos agradecerte, Leonardo Euler de Moraes, presidente de la Agencia Nacional de Telecomunicación de Brasil. Muchísimas gracias por esta oportunidad que nos brindas. Yo le agradezco muchísimo, Jorge, a todos que nos oyen. Perdona por el portuñol, pero yo creo que espacios como ese son extremadamente importantes para que podamos debatir, discutir, intercambiar experiencia entre los diferentes países de las Américas y quizás podamos avanzar juntos. El 5G es mucho más que una nueva generación, es una posibilidad, una plataforma de diferentes negocios, y si el 4G cambió la vida de las personas, el 5G
cambiará la sociedad, la manera que producimos. Y yo creo que hay aquí muchas oportunidades para que el sector de telecomunicaciones presente a los diferentes segmentos económicos. Muchas gracias. Anatel está siempre muy abierta. Muchas gracias por la oportunidad, siempre muy amable. Espero que estemos en contacto. Un gran saludo, un gran abrazo a todos. Muchas gracias, Leonardo. Este programa es tu casa y cuando tengas avances, por favor, compártelos con nosotros. Muchas gracias. Volvemos contigo, Ana Cristina. Gracias, Jorge. Muy interesante haber platicado con uno de los reguladores más importantes de América Latina hoy por hoy. No se vayan porque después del corte tenemos a un invitado quien nos va a hablar del nuevo modelo de telecomunicaciones de Brasil. Regresamos. América Latina tenía en marzo de 2019 un total de 665 millones de suscripciones móviles. Esta cifra equivale a una teledensidad de 102%. En 2024, 74% de las conexiones móviles serán 4G LTE. Ese mismo año, las conexiones móviles 5G serán 7% del total. Regresamos a ED 5G y nos enlazamos directamente hasta Buenos Aires, Argentina, donde se encuentra Lucas Galito. Él es director de Políticas Públicas de GSMA para América Latina. Lucas, ¿cómo estás? Hola Ana Cristina, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia, volvernos a ver, aunque sea virtualmente, después de unos meses. Lucas, tú y la GSMA fueron actores clave para que se aprobara esta nueva ley de telecomunicaciones en Brasil. ¿Cuáles son las ventajas que lleva para la industria? Bueno, ciertamente para nosotros ha sido un hito muy importante. Si tú recuerdas, hace un tiempo cuando hicimos todo el trabajo con los candidatos a presidente dentro de nuestro documento sobre qué debe incluir las políticas públicas del próximo presidente de Brasil para incluir al país dentro de la economía digital, estaba la aprobación del PLC 79, definitivamente. Creo que para la industria es ventajoso porque provee un marco de certidumbre, de alguna forma también brinda flexibilidad a las distintas políticas que así se articulan, habilita el mercado secundario de espectro, lo cual lo vemos como algo interesante, algo positivo, lo mismo que la renovación de licencias de espectro. Anteriormente se podía renovar solo una vez, a partir de ahora se pueden hacer en múltiples veces, y redirecciona el foco a la banda ancha, el foco de las inversiones. Creo que eso resulta positivo para la industria, para los consumidores. ¿Existen mejores condiciones para la inversión en telecomunicaciones en Brasil a partir de esta ley? Bueno, creo que definitivamente hay una mejor plataforma. Vemos una agenda positiva para el sector en lo que es el gobierno brasileño, pero creo que todavía faltan cosas por hacer. Aún falta la reglamentación de esta ley, otras condiciones que Anatel tendrá que definir. Vemos también desafíos en materia impositiva, en materia de reforma tributaria. Aún el despliegue de infraestructura sigue siendo una materia en donde Brasil no es la excepción, en general todo el continente tiene todavía espacio para mejorar. Vemos también como positivo todas las acciones que se han hecho respecto a Internet de las Cosas, respecto a Smart Cities, con lo cual te diría que las condiciones son mejores, pero todavía faltan cosas por hacer para terminar de cerrar ese círculo virtuoso. Finalmente, la pregunta que no podemos dejar de hacer, ¿esta nueva ley está preparando el camino para que llegue el 5G en Brasil? Bueno, claramente es un primer paso. Nosotros estamos siguiendo muy de cerca toda la actividad que Anatel viene haciendo en términos de consultas públicas, lo mismo el Ministerio, hemos contribuido a ambas consultas públicas, estamos siguiendo muy de cerca el proceso de subasta, que muy probablemente ocurra en la primera mitad del año que viene. Como te decía antes, creemos que pone en un buen lugar a Brasil, o por lo menos mejora la situación de donde estaba, pero aún quedan cosas por hacer.
Todavía se están definiendo cosas en materia de privacidad, en materia de ciberseguridad. Brasil históricamente ha tenido un approach recaudatorio en lo que son las subastas. Veremos cómo se encara esta próxima subasta, con lo cual el camino va mejorando. Creemos que todavía hay cosas por hacer y lo estamos siguiendo muy de cerca y estamos haciendo también nuestras contribuciones al respecto. Así que sin duda tenemos muchas expectativas con lo que pueda pasar el año que viene en Brasil. Lucas Galito, director de Políticas Públicas de GSMA para América Latina, muchas gracias por aceptar esta entrevista. ¿Te parece bien si platicamos más adelante de cómo GSMA está viendo los pendientes digitales en América Latina? Claro, Ana Cristina, será un gusto y un saludo también a toda la audiencia. Hasta pronto. Perfecto, muchas gracias. Queremos que en Ecosistema Digital 5G todas las voces y las visiones de las empresas más innovadoras se escuchen. Y el día de hoy tenemos una entrevista con otro líder de la industria digital. En esta ocasión nos acompaña Héctor Marín. Él es director senior de desarrollo de negocios de Qualcomm. Héctor, muchas gracias por acompañarnos hoy. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Pues primero que nada, quiero que nos platiques un poco. Qualcomm, por supuesto, que fue visionario en enfocarse en las tecnologías inalámbricas, que en un principio pues parecían a lo mejor poco redituables porque pues eran muy caras y poco usadas, pero ahora pues ya no hay más que lo inalámbrico. ¿Cómo es que lograron tener esta visión tan interesante? Bueno, justamente como bien lo mencionas, en los inicios de Qualcomm, cuando empezaban a surgir las distintas propuestas de la telefonía móvil, recordarás que en aquellos años eran propuestas tecnológicas un tanto caras, complejas y, por qué no decirlo, hasta cierto punto elitistas, porque el costo del servicio, pues evidentemente no lo hacía asequible para la mayoría de la población. Y en Qualcomm tuvimos esta visión en la cual cada ser humano iba a tener un dispositivo móvil. No todas las empresas compartían esa visión por los retos tecnológicos, económicos que esto representaba. Sin embargo, hemos estado muy cerca de todos estos desarrollos. Claro, todos recordamos esos teléfonos celulares que parecían verdaderas, pues no sé, maletas gigantes donde pues toda la tecnología se tenía que cargar y eran mayormente satelitales, ¿no? Pero ahora pues todos tenemos un dispositivo móvil en la punta de nuestros dedos. ¿Cómo es que ahora esta nueva irrupción de la red 5G se va a compaginar precisamente con esto, con los dispositivos inalámbricos? Va a ser una conjunción inmejorable. Así es. De hecho, las propuestas de 5G son precisamente la evolución de las generaciones anteriores. Como bien mencionabas, las primeras propuestas de la telefonía móvil es lo que se conoció como la primera generación. Sistemas totalmente analógicos, en donde tenían sus limitantes de comunicación, pero nos permitían tener esta movilidad. Posteriormente viene la evolución tecnológica, la segunda generación, ya podíamos mandar los mensajitos SMS, que en su momento era una maravilla. Después, en la tercera generación, tuvimos aplicaciones de banda ancha, en donde ya teníamos los conocidos como smartphones, esos teléfonos inteligentes que nos permitían aplicaciones y así sucesivamente. Lo que tenemos el día de hoy en México, la cuarta generación, nos permite estas aplicaciones ya de banda ancha móvil, ¿no? En donde tenemos velocidades pues, que van variando dependiendo del operador, dependiendo de los planes, dependiendo de las zonas de cobertura, pero que sin duda nos permite tener una comunicación muy interesante, particularmente en la parte de datos. La quinta generación nos junta todo esto. Esta denominada quinta generación, además de ofrecernos todos estos servicios que van desde la movilidad, ahora la tenemos en tres vertientes principales, que esa es la gran característica del 5G. Uno, la banda ancha móvil, en donde estamos hablando, y mira lo interesante, velocidades de hasta 1 gigabit por segundo. Es decir, estamos hablando de 1000 megabits por segundo la velocidad. Si hoy, para tener la comparativa, tenemos promedios de 10 a 20 megabits por segundo, imagínate cuando lo tenemos a 1000 megabits por segundo. Y bueno, y esto es, digamos, en las implementaciones esenciales. El día de hoy las pruebas que han llevado a cabo muchos de los operadores están en 2 y hasta 3 gigabits por segundo. Entonces, este es un gran avance. Número 2, tenemos lo que le llamamos la conectividad en tiempo real, esto que le llamamos servicios de misión crítica, en donde, si bien es cierto que hoy yo te mando un mensajito y si llegó un segundo retrasado, medio segundo, no pasa nada. Pero ¿qué sucede para aplicaciones críticas? Imagínate una fábrica que va poniendo los componentes en las líneas de producción, etcétera. Un retraso de algunos milisegundos
puede generar que el dispositivo no entró, por ejemplo. O bien a temas de operaciones. Imagínate una cirugía a larga distancia en donde cortes un segundo después, pues no cortaste donde deberías haber cortado, etc. Claro. Entonces, esto que se llama como servicios de emisión crítica. Y a la tercera vertiente, que es una de las características fundamentales de 5G, es el Internet de las cosas. Prácticamente todo va a ser susceptible a ser conectado. Ya no es únicamente nuestro dispositivo o nuestros relojes inteligentes, sino prácticamente todo lo que tenemos en casa. Desde las televisiones, los microondas, las cafeteras, los sistemas de aire acondicionado, todo lo que se nos ocurre es susceptible a ser conectado. Y entonces, el conectar miles de millones de cosas, pues evidentemente representa retos que justamente la quinta generación nos ayuda a solucionar. Héctor, para que funcione toda esta supercarretera de la información, pues necesitamos infraestructura y pues una de las más importantes es, por supuesto, el espectro radioeléctrico. ¿Cómo funciona o cómo va a funcionar? ¿Qué necesidades hay? ¿Qué diferencias hay dentro del espectro? ¿Y cómo se necesita pues, que los reguladores lo gestionen para que pueda existir toda esta pues, revolución tecnológica? Claro, como bien lo mencionas, precisamente el espectro radioeléctrico es la autopista por la cual circulan las telecomunicaciones inalámbricas, las telecomunicaciones móviles en particular. La parte del espectro que está trabajando a nivel regulatorio prácticamente en todo el mundo, y en el caso del continente americano no es la excepción, trabajamos con los reguladores para la identificación del espectro que va a hacer las mejores opciones para el 5G. Y el espectro lo podemos dividir en tres grandes segmentos: las bandas bajas, medias y altas. Cada una tiene sus características, no podemos decir que una sea mejor que otra, simplemente son características distintas por propiedades físicas. Las bandas bajas tienen una mayor propagación, llegan más lejos, y las frecuencias altas tienen una menor propagación, pero nos ayudan en temas de capacidad. Entonces, necesitamos realmente la combinación de todo el espectro radioeléctrico para poder ofrecer servicios de la quinta generación. Pues de todos esos temas y más vamos a estar platicando aquí en ED5G, Ecosistema Digital 5G, para que podamos tener clarísimo cuáles son las necesidades y por supuesto las potencialidades que nos va a dar el 5G y pues todo el ecosistema digital. Te agradecemos mucho, Héctor, por haber estado con nosotros y te esperamos muy pronto de nuevo. Al contrario, muchísimas gracias. Gracias. El director, Alfonso Cuarón, firma acuerdo para crear contenidos durante varios años para Apple TV. Envíos mundiales de PC logran crecimiento de 1.1% en el tercer trimestre de 2019. Gartner. En 2030, la robotización podría reemplazar hasta 20 millones de empleos en fábricas de todo el mundo. MIT. En México, las personas con discapacidad prefieren Internet que televisión. Microsoft planea conectar a 40 millones de personas en África y América Latina para 2022. La BBC, 78% piensa que la tecnología puede ayudar a mejorar la salud y conseguir trabajo. Hemos llegado al final de Ecosistema Digital 5G. Recuerda que tenemos una cita el próximo martes a las 20:30 horas. Nuestras redes sociales son @ed_5G en Twitter, Televisión Educativa MX en Facebook y @TV Educativa MX en Twitter e Instagram. También puedes acceder a la página www.televisioneducativa.gov.mx. Muy buenas noches y recuerda, las telecomunicaciones son la herramienta más poderosa de transformación social. Televisión Educativa.